Vamos, a ver, en los próximos 6 minutos me gustaría hablar un poquito de la transición de Biobío, de los últimos 30 años. Y para eso me gustaría hablar 2 minutos del pasado, 1 minuto sobre el presente y 3 minutos sobre el futuro. Para hablar del pasado me gustaría mirar algunas cifras importantes de los últimos 30 años, sobre todo algunas que nos marcan de manera importante algunas transformaciones, como por ejemplo el incremento en la población que hemos tenido en la región, con hoy día teniendo cercana a 1,5 millones de habitantes, o por ejemplo la caída en las estadísticas asociadas a la población rural, con una bajada de un 55%. Pero al mismo tiempo también la población del Biobío se ha diversificado, alcanzando más de un 70% de población migrante que ha llegado al territorio y nos ha ayudado a encontrar una mirada diversa a la población que antiguamente habitaba en este lugar. También un grupo importante de los habitantes que está entre los 0 y los 14 años ha tenido una disminución importante de más de un 40%, lo cual nos refleja que poco a poco empezamos a envejecer. Pero sin duda uno de los datos que más hemos analizado en los últimos meses con el equipo tiene que ver con los datos de motorización, la cantidad de automóviles que hoy día circulan en la región, con un aumento solamente en los últimos 4 años de un 166% en los total de los automóviles que circulan por nuestras calles. Y por este dato fue que finalmente a inicios de marzo analizamos el Superlunes acá en Chile, y que quisimos entender algunas cifras generales, analizando comunas como Concepción, San Pedro y Hualpén. Miramos en los horarios peak algunas cifras y nos sorprendimos al darnos cuenta que el 90% de las calles de estas 3 comunas presentaba una velocidad promedio de tráfico de 20 kilómetros por hora. Y cerca del 50% de estas mismas calles el peatón circulaba a la misma velocidad que un automóvil, 4,5 kilómetros aproximadamente. Y solo el 1% del total de las calles, el 2%, experimentaba o alcanzaba velocidades superiores a 40 kilómetros por hora. Pero eso no es todo, sino que también nuestra región, constantemente la naturaleza nos recuerda el poder que tiene sobre el territorio, y así también es importante tener ciertos antecedentes siempre en la memoria, como el terremoto del año 2010 que nos afectó profundamente, con el cual perdimos más de 520 ciudadanos de este territorio, y el cual de una u otra manera es importante ponerlo de nuevo sobre la mesa para planificar futuros eventos como el que estamos viendo en estas imágenes. Pero no solo esto, sino también el tremendo incendio que afectó a la comuna de Santa Juana, como anteriormente comentaban, el cual finalmente tuvo más de 4.500 personas afectadas por esta tremenda catástrofe. Ahora bien, ¿cómo? Hay algunas cifras que nos llamaron la atención, especialmente de una encuesta que lanzamos hace algunas semanas con la Corporación Ciudades y el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, el cual nos reflejó que cerca de un 80% del total de la población del Biobío aún se siente muy esperanzada de poder seguir viviendo en este territorio con temas de terremotos, con temas de tsunamis también en los próximos años. Sin duda hay una sensación de apropiación, una sensación de querer mantenerse acá y de querer que las cosas vayan mejorando poco a poco. Pero para eso es importante que nosotros, como expertos en temas de ciudad, podamos poner enfrente de estas personas cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar para poder planificarlos de buena manera. Y para eso es importante mirar primero el panorama global. Cambio climático, exceso de noticias, exceso de información, polarización, guerras, por supuesto, también. A nivel nacional, temas de descentralización, desconfianza en las instituciones, inseguridad pública. También, por supuesto, una baja participación ciudadana en los encuentros y en las jornadas de elecciones. Y a nivel global, una obsolescencia importante de los instrumentos de planificación territorial, con más de un 80% de los planes reguladores comunales con más de 10 años de antigüedad, problemas de tráfico, por supuesto, pero también oportunidades importantes, como se mencionaba anteriormente, asociados a la reconversión de Huachipato y al potencial tremendo que tienen los puertos en el futuro desarrollo de la región y también de Latinoamérica. Pero no es solo eso, la pregunta que nos hacíamos con el equipo tiene que ver con cómo las ciudades están enfrentando estos tremendos desafíos para los próximos años y de qué manera, por supuesto, la ciencia y la tecnología nos van a ayudar a empoderarnos para poder enfrentar estos de manera más efectiva. Y acá viene la primera declaración importante. CityLab Biobío no busca transformar a la región del Biobío en una comuna o en una región, inteligente. Nosotros no queremos buscar ciudades inteligentes, sino que queremos avanzar hacia una lógica de ciudadanos inteligentes. Es gente que utilice tecnología, que utilice ciencia para mejorar sus procesos de toma de decisión. Una persona común y corriente, como algunos de los que estamos acá hoy día presentes, que puedan utilizar herramientas tecnológicas para poder, el momento de decidir y votar, por ejemplo, por algún político por ahí, podamos tomar la decisión
informada. Y fue así como encontramos a nuestros primeros ciudadanos inteligentes en puertos de Talcahuano, que imagino que hay gente de Puerto de Talcahuano aquí en algún lugar, que no los veo, ahí están, por allá, bien. Ellos son nuestros primeros ciudadanos inteligentes de la región que creyeron en la ciencia, la tecnología, en los datos, para buscar innovar de una manera distinta. Y a partir de 4 temáticas centrales. Lo primero es intentando entender ¿cuáles son los fenómenos más importantes que hoy día están afectando al territorio? ¿Dónde están la mayor carencia de plazas, de espacios públicos, la calidad de esos espacios públicos? ¿Dónde están los accesos al transporte público también? Y a través de un lenguaje muy simple logramos generar en colaboración con ellos ciertos mapas que nos permiten entender las problemáticas de manera simple. Luego quisimos entender qué pasa cuando uno inserta dentro de ese análisis ciertos escenarios futuros, entendiendo cuáles son los proyectos que están programados en ese lugar. Perdón, aquí me aceleré una diapositiva. Ahí sí. Entendiendo cuáles son los proyectos que están programados para construirse en el futuro y también proyectos que podemos dibujar con nuestras propias manos para de manera simple entender a cuánta gente van a beneficiar, cuántos adultos mayores, cuántos niños van a poder disfrutar de diferentes bondades que proyectos como mejoramientos a veredas, mejoramientos de espacios públicos, llegada de nuevos centros de salud, etcétera, etcétera, podrían ayudar a aportar en el territorio. Y por último, ¿por qué no también pensar que el día de mañana esta plataforma se puede transformar en un espacio de participación pública, en el cual la ciudadanía no solamente puede opinar sobre los proyectos que más les gustan o menos les gustan, sino también poder priorizar por cuáles son las necesidades más importantes que responden a sus principales demandas. Pero en Citylab Bio Bio queremos ir un poco más allá. Y así tal cual como hemos logrado armar un evento tan grande como este, estamos trabajando constantemente por promover a los futuros líderes de la región, con más de 70 estudiantes en práctica que constantemente están colaborando con nosotros y vinculándose con los mejores expertos en temas de ciudad. Más de 4.000 personas se han logrado fidelizar con las cosas que hacemos y se han logrado comprometer a través de diferentes instancias de participación ciudadana para poder avanzar de mejor manera. Y por último también hemos logrado generar una red de seguidores en nuestras redes sociales que constantemente y de manera cotidiana están interactuando, están preguntando sobre nuestros estudios y están aprendiendo de temáticas a veces complejas y técnicas. Pero queremos ir aún por más, porque no nos detenemos ahí. Y tal cual como logramos conseguir más de 55 marcas para que hicieran parte de este tremendo evento, instituciones públicas, privadas, universidades que creyeron en un evento que jamás se había hecho en Latinoamérica, es que creemos que juntos podemos activar y queremos buscar en cada uno de los actores que está acá hoy día presente, actores que sean capaces de repensar y planificar una lógica distinta en nuestras ciudades. Una lógica en la cual los políticos, los actores y los tomadores de decisión puedan basarse en la ciencia para avanzar en su proceso de toma de decisión, en donde los ciudadanos sean interesados en entender la información de una manera distinta y donde cada uno de los actores que hoy día tiene datos y tiene información que nos permite tomar mejores decisiones la pueda compartir por el bien común. Y así, de esta manera, juntos, como ya muchos lo han dicho, podamos de alguna u otra manera enfrentar de mejor manera los desafíos futuros. Y de esta forma mostrarle al mundo entero que desde Bio Bio podemos inspirar la forma de hacer las cosas en los próximos años. Muchas gracias.